Una vez más, bienvenidos a todos. Gracias por sintonizarnos y estamos aquí, por supuesto, siempre en la disposición de poder compartir la palabra. Vaya conmigo a la Escritura, libro de los Hechos, capítulo 6, que es el capítulo que nos toca en esta oportunidad, y quisiéramos, como siempre, empezar a leer el texto base que vamos a utilizar, que está en los versículos del 1 al 6. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice la Escritura: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hemos titulado este mensaje: las virtudes que promueven el servicio, las virtudes que promueven el servicio. Y vemos aquí cómo ya la iglesia empieza a desarrollarse. Es bien interesante ver cómo el libro de los Hechos no solo nos cuenta la historia de la iglesia primitiva, de lo que pasaba, de cuál era la interacción entre ellos, sino también cómo se iba organizando. Hemos dicho en muchas ocasiones que la Biblia es la mejor consejera para muchas cosas. Si usted quiere saber acerca del matrimonio, pues la Biblia es la mejor consejera para el matrimonio. Para la crianza de los hijos, la Biblia es la mejor consejera para la crianza de los hijos. Para cómo llevarnos con los demás, cómo organizar la iglesia, cómo organizar nuestras finanzas, cómo tener cuidado de esto, cómo tener cuidado de lo otro. La Biblia siempre va a ser, en múltiples facetas, la mejor consejera. Y aquí nos damos cuenta de cómo se desarrolla la organización de una empresa, si usted lo quiere ver desde ese punto de vista. Empezamos a ver de que los apóstoles empezaban a organizar. Primero fueron entrenados a ejecutar el trabajo. A eso hoy en día se le llama el know-how. Quiere decir el saber cómo desarrollar el negocio. Usted, antes de ponerse a vender pupusas, para aquellos que no viven acá en El Salvador, la pupusa es el platillo típico salvadoreño, que son como tortillas de maíz rellenas de queso, de frijoles o de cualquier otra cosa. Hoy las hacen de múltiples cosas, pero antes de usted ponerse a hacer pupusas o a hacer tamales, para aquellos que viven en otros lugares, es necesario la receta, saber cómo se hacen los tamales y saber cómo se hacen las pupusas. Para fundar la iglesia cristiana, primero todos ellos tendrían que haber pasado el entrenamiento con Jesucristo, de ver los milagros, de ver las acciones que el Señor hacía. ¿Cuántas veces los apóstoles vieron a su Jesucristo ponerse de rodillas y orarle a Dios? Múltiples veces, en muchas ocasiones, el Señor Jesús se había puesto de rodillas, se había apartado en la oración. Ellos estaban siendo entrenados al ver eso. Muchas otras veces escucharon de su maestro decir que la gloria era para Dios. Muchas de esas veces también escucharon a su maestro acercársele a los pecadores, porque Dios había venido a perdonarlos y a darles una oportunidad de olvidar sus pecados, de arrepentirse de ellos y de ser salvos. ¿Cuántas veces escucharon el amor de Cristo? ¿Cuántas veces vieron a Jesucristo ser humilde? Un montón de cosas que ellos tuvieron el entrenamiento para hacer. Pero ya al final de todo esto, cuando Jesucristo se va de este mundo y deja al Espíritu Santo, empezó la parte humana, la carpintería, cómo armamos este ministerio. Y es ahí donde empieza la organización de la iglesia. Es por eso que siempre hemos dicho que la iglesia es del Señor Jesucristo y es únicamente administrada por los hombres. El apóstol Pedro lo decía de esa forma. Y donde haya la mano del ser humano va a haber problemas. Donde estén las manos del ser humano van a haber errores. Donde estén las manos del ser humano siempre habrán cosas que son imperfectas. Por eso las iglesias, la administración, la liturgia de la iglesia, la organización, a veces comete errores porque está administrada
por seres humanos. Mas siempre la iglesia va a ser de Dios y la parte espiritual debe ser siempre proporcionada por el Espíritu Santo. Entonces, volviendo a lo que estamos viendo acá, vamos a ver los rudimentos de la organización de la iglesia. Vamos a ver cómo empiezan a haber jerarquías, cómo empiezan a haber departamentos, cómo empiezan a haber gente que se escogía por su capacidad. Sabemos que ahora, por ejemplo, en los gobiernos en Latinoamérica, a veces no es por capacidad que se reparten los puestos gubernamentales, sino por meritocracia, sino porque tal vez alguien es amigo de alguien y por eso lo vamos a poner en este puesto y probablemente ni siquiera tenga experiencia en el campo. Pero en la vida cristiana el Señor sí debe, también en la parte privada, en la empresa privada, uno hace una selección de personal y lo hace por sus competencias, por sus capacidades, es lo que debería de ser. Y eso es lo que vemos aquí. Una vez más la Biblia dándonos ejemplos de cosas del día a día, de nuestra vida cotidiana. Tenemos que tener una organización. Veamos lo que dice Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, aquí voy a hacer una pausa primero, porque como siempre analizamos nuestro texto, dice que crecía el número de los discípulos. Hay que tener en cuenta cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol. Los discípulos somos todos aquellos seguidores de Jesucristo que estamos en el proceso de crecimiento y estamos en el proceso de aprendizaje. La diferencia entre los discípulos y los apóstoles es que los apóstoles han aprendido algo ya de Dios, no lo saben todo por supuesto, no lo sabían todo porque ya apóstoles en este tiempo ya no hay, pero habían sido enviados ya a desarrollar el ministerio. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo los envía de dos en dos, les llama apóstoles por primera vez. Eso lo podemos ver allá más o menos cerca de Mateo capítulo 7, si no me equivoco, por ahí ustedes pueden ver cuando el Señor empieza a darles las primeras misiones a esos discípulos que ya habían sido entrenados y los había convertido en apóstoles porque los estaba enviando. La palabra apóstol como tal no tiene ninguna jerarquía absoluta. Hay muchas personas que hoy, líderes religiosos, se ponen el apóstol antes de su nombre creyendo que eso va a dar un poco de estatus. Apóstoles en algún punto de la vida vamos a ser todos aquellos que hemos sido enviados a predicar la palabra de Dios. Eso no me da a mí nada para estar encima de ninguna persona. Pero de quienes estamos hablando en este momento eran los seguidores de Jesucristo, que estaban empezando a conocer acerca del movimiento de Cristo y por eso se le llamó discípulos. Entonces dice, en aquellos días como creciera el número de discípulos, personas interesadas en Cristo, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es importante que analicemos esto para que entendamos el contexto de la cultura hebrea de aquel momento. Murmuración. Eso es, pero lo más humano que existe en la Biblia. No hay nada más humano en la Escritura que oír que un ser humano se queja. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Hubo murmuración, se empezaron a quejar, empezaron a exigir sus derechos, empezaron a decir que las cosas no estaban bien. Nada más humano que eso, ¿verdad? En todos lados en el mundo siempre hay marchas en contra de algo, siempre hay alguien que está en contra de algo, siempre hay alguien que defiende sus ideologías o sus cosas, y eso siempre causa murmuraciones. La iglesia en sus momentos más jóvenes también tenía murmuración. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahora vamos a analizar quién eran estos que se estaban quejando. Los griegos no quiere decir que eran ciudadanos griegos, sino eran ciudadanos judíos que habían nacido en la diáspora. Un ejemplo natural de hoy, en nuestros países en Latinoamérica hay mucho éxodo. Muchos ciudadanos de nuestros países se van a buscar nuevos horizontes a Europa y sobre todo a los Estados Unidos. Y hay personas que nacieron allá. Hay niños, jóvenes que nacieron en esos países de destino, siguen siendo salvadoreños, pero nacieron en otro lugar. Cuando el Señor Jesucristo empezó ese movimiento, llegaron a Jerusalén y a toda el área de Palestina
personas, judíos que habían nacido en otras naciones. Pero cuando llegan a ese lugar, los locales, que en este caso se llaman los hebreos, les hacían mala cara, porque decían, estos vienen de otros lugares y estos vienen de otras naciones, ya están mezclados, ya no son puros, sino que ya vienen hablando griego. Esto me hacía recordar cuando hacía este análisis, que a veces estamos en el aeropuerto, me toca mucho estar expuesto a esto, y veo a mis coterráneos que vienen de visita a El Salvador apenas hablando español. Siempre vienen con un español mal hablado, porque hablan Spanglish, se llama una mezcla entre el español y el inglés, y aquí todo el mundo los ve raro porque hablan diferente. Pues eso sucedía en esa tierra también. Los griegos hablaban griego, o estos hebreos que habían sido vueltos a repatriar, hablaban griego como su idioma natal. Y los hebreos de esa época hablaban arameo, entonces solo ahí habían problemas. Pero vean cómo es esto y cómo somos los seres humanos. Dice que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea que quienes sean que estaban distribuyendo le daban prioridad a las viudas hebreas que hablaban arameo y no a las viudas hebreas siempre, pero que hablaban griego. Ya ahí ya hay corrupción, ya ahí hay cosas que no están bien, porque debían ser parejos para todo. Entonces los 12, ¿quiénes eran los 12? Los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, y aquí quiero que usted ponga atención, dice la Biblia, entonces los 12 convocaron a la multitud. Los 12. ¿Qué es esto de los 12? Y no es que Judas ya había muerto, ¿se acuerdan que eran 12 discípulos, los apóstoles después, los que habían sido nombrados por Jesucristo, y Judas murió? Pero aquí en el capítulo 6 dice, y los 12 convocaron. Es aquí donde usted tiene que ver esos detalles. Cuando lea la Biblia y medite en ella, analice. Era porque ya se había hecho, recuerdan ustedes, después de la muerte de Judas, dice, echaron suertes para escoger quién le iba a quién iba a quedar en su puesto. Y recuerda usted que echaron suertes y quedó otro discípulo llamado Matías, que fue el que había tomado el puesto de Judas después de su muerte. Algunas personas dicen, algunos teólogos, porque el nombre de él nunca más se vuelve a mencionar en la Biblia, excepto en esa manera en la que lo escogen. Más adelante el apóstol Pablo había dicho de que él era un apóstol por la voluntad de Dios. Entonces, son cosas que después cuando lleguemos al cielo le vamos a preguntar a Dios. ¿Quién era el 12º apóstol después de Judas? Pero aquí menciona 12. Estaba ya cubierto esa posición. ¿Era Pablo? ¿Era Matías? No lo sabemos todavía. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ya vamos a explicar qué es esto. Servir a las mesas en aquel tiempo era una costumbre que estaba en las sinagogas hebreas. Y esa costumbre era de que ponían mesas a donde se distribuía una comida cuando era necesario. Había un fondo monetario, o cualquiera que sea el tipo de cambio en el momento, para la distribución de algo que se llamaba en hebreo kupá, o cesta, quiere decir la traducción. Y además se hacía otra colecta diaria de casa en casa para los que estaban en una necesidad apremiante. A esta se le llamaba tamhui, o bandeja, eso quiere decir en español. Está claro que la iglesia cristiana primitiva adoptó también esas costumbres y lo que hacían era que esta cupá o esta cesta se le repartía en esa mesa, se ponían esas cupá y se repartían a las viudas que estaban en necesidad. Era ahí donde de repente todas las hebreas tenían sus canastas básicas, pero las griegas no tenían sus canastas básicas. Entonces ahí era donde estaba la queja. Y también en ese tipo de costumbres, como dijimos también acá, se hacía una colecta de manera de que se levantaban fondos para poder alimentar a las personas que estaban en problemas apremiantes. Fíjese que tenían ya todo un sistema para esto. De hecho, habían unos que eran semanales y, por ejemplo, a estas personas que estaban en una necesidad apremiante, el talmuji se lo daban le daban dos alimentaciones diarias
por 7 días. Ese era el paquete que les entregaban. En cambio, a las viudas que tenían cómo mantenerse, pero sí estaban sin su esposo, se les daba una comida al día una sola vez. Les decían, venga si usted lo necesita. Entonces, a esto se llamaba la mesa del Señor. Ellos trabajaban en las mesas distribuyendo esto. Y es por eso que aquí dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, estamos haciendo trabajo civil cuando deberíamos hacer trabajo religioso, espiritual. Nosotros los 12 deberíamos preocuparnos por andar predicando la palabra de Dios, por ministrar las cuestiones y las necesidades espirituales del pueblo, y no preocupados de que si se le dio una canasta a una judía o se le dio una canasta a una griega. Entonces dijeron, empecemos a organizar esto. Esto no funciona así. Versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Así, de la nada sacaron el número 7. Recuerde que el número 7 en la Biblia era el número de la perfección, y eso, pues yo creo que fue lo que determinó el número de los servidores que iban a ser escogidos. 7 varones, y aquí empiezan a decir las características. Se les tenía que hacer una entrevista, se tenían que buscar referencias personales, se le preguntaron a otros que habían trabajado con ellos, qué sé yo, cuál fue el proceso de selección de talento humano o de recursos humanos que tenía la iglesia primitiva. No lo sé, pero dijeron, buscad hermanos que tuvieran algunas características. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes se les puede encargar el trabajo y que no haya corrupción, que lo hagan bien. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros, los apóstoles, decían ellos, nos vamos a enfocar en las cuestiones espirituales y ustedes en la organización de la iglesia. Y eso es exactamente lo que sucede hoy día. La mayoría de iglesias cristianas en el mundo tienen una directiva que se llama cuerpo oficial, que debería ser gente escogida dentro de la misma congregación para administrar las cuestiones de la iglesia, con el mantenimiento del templo, con la limpieza del templo, con el estar pendiente de que las sillas estén en buenas condiciones, de que haya un buen sonido para que la gente escuche, de que haya, aunque sea un ventilador para que la gente no esté pasando calor, de que se le visitó a los enfermos, que se le visitó a las viudas, etcétera, etcétera. Y hay un cuerpo pastoral. El cuerpo pastoral debería estar a cargo de la función de los ministerios, de monitorear a los liderazgos, de poder capacitar a cada uno de los miembros de la iglesia, de poder apoyar a la gente en la parte espiritual. Y es exactamente el modelo que vemos en este lugar. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ya a su primer cuerpo oficial de 7 personas. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Es el único de los 7 que tiene 2 características, además de lo que ya se buscaba: lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y les dijeron, estos son los elegidos, hemos elegido nuestro cuerpo oficial y se los traemos a ustedes, y orando les impusieron las manos. Quiere decir que estos 7 hombres, además de haber sido escogidos del pueblo, tenían la bendición de la parte espiritual de los apóstoles. Quiere decir que ellos estaban dando fe de que estos 7 iban a hacer las cosas bien. Entonces, vemos cómo las virtudes que tienen ciertas personas promueven el servicio en la iglesia. Y promueven el servicio para Dios, porque lo que estos hombres estaban haciendo no solo iba a beneficiar, iba a llevar un orden e iba a erradicar la corrupción, sino que también iba a llevar beneficio para las personas y un servicio a Dios. Porque lo que se hacía para Dios. Y estos, dicen, la Escritura no relata de decir, y ellos tenían derecho a poder cobrar un salario para esto. Era un servicio que ellos estaban brindando. Y todo esto sucedía en este momento. Entonces, ¿quiénes eran estos diáconos? Ya dijimos los nombres. ¿Cuáles eran sus funciones? La función era servir la mesa del Señor. Quiere decir administrar las cosas de Dios para el pueblo. Y esa mesa ya les expliqué qué es lo que quiere decir. Entonces, ¿por qué creen ustedes que era necesario que existieran
este tipo de servidores en la iglesia? ¿Por qué cree usted que es necesario que esto exista hoy día también en nuestras iglesias? Y es porque cada vez que crecen, así como estaba creciendo la iglesia cristiana, llega un momento en que el pastor o el cuerpo pastoral no puede cumplir cada uno de esos detalles. Si la iglesia que estamos pastoreando es una iglesia pequeña y tenemos ese contacto personal con todos, pues es un poco más fácil que el pastor pueda atender a las personas en sus necesidades. Pero aún las iglesias pequeñas también delegan ciertas cosas. Por ejemplo, que el púlpito se mantenga limpio, que haya quizá un arreglo floral o que haya algún tipo de ornamentación. Va a haber una persona encargada por lo menos de encender la consola para que el pastor tenga sonido, y si usan una pantalla, que por lo menos haya un proyector y alguien encargado del proyector. Siempre se reparten estas cosas porque obviamente una sola persona no puede dar abasto para cumplir todo esto. Entonces esta demanda de los servidores tenía varias razones. La primera era el crecimiento numérico de la iglesia. Se estaba desarrollando rápidamente. De la misma forma, vean ustedes, por eso digo, la Biblia cómo nos enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos enseña cómo poder organizarnos. Esto ya había sucedido una vez. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, en Éxodo 18, versículos del 13 en adelante, nos vamos a dar cuenta de la historia de Moisés y cómo él también necesitó una estructura. Y en esta ocasión, el consejo vino de parte de su suegro Jetro, de ver cómo él le recomendó, por supuesto inspirado por Dios, de cómo debía organizar el ministerio que Dios le había puesto. Y allí estaba peor porque era él solo, no habían 12 apóstoles, era Moisés liderando a un grupo de más o menos 2 millones de personas. ¿Se imagina usted eso? Pero vea lo que sucede. Vamos a la escritura en Éxodo 18, del 13 al 27. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y de sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y te aconsejaré. Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por los jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave, entonces lo van a traer delante de Moisés, lo traerán a ti, dice la Biblia. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz en su lugar, o a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. Y el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue para su tierra. Vemos cómo esto ya había sucedido, y después, una vez más, el consejo de Dios hacia los apóstoles muchos años más tarde era el mismo. Entonces dijimos que esto se aplicaba por el crecimiento de la iglesia, pero también por la falta de atención a las necesidades. Dije hace un momento, cuando las iglesias empiezan a crecer, el pastor pierde un poco la oportunidad de poder servir a todos, porque son muchos. Entonces no le alcanzarían las horas del día, ni los días de la semana, ni los días del mes para poder alcanzar a cubrir todas las necesidades del pueblo. Entonces, para mantener la unidad de la iglesia y que no se sienta la iglesia desprotegida, es necesario mandar un representante para que pueda cubrir las necesidades que hay.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 3 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ven como en el Éxodo decían que no tenían que ser avaros, decía Jetro. Pues aquí mismo dice que no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es ahí donde encontramos otra referencia a esta organización y las características que deben tener los servidores de Dios. Las personas que entran a un ministerio dentro de la iglesia, por supuesto, no son perfectos, por supuesto, no son intachables, por supuesto, son seres humanos que, como dije hace un momento, en alguna parte no van a hacer las cosas bien, porque todo lo que son manejado por los hombres debe tener errores, eso es claro. Pero estos errores o las cosas que no salgan bien no tienen que ser deliberadas o a consecuencia de un pecado que haya en el corazón. No tiene que entrar ninguna persona al servicio a Dios buscando un rédito, buscando quedar bien con alguien o a ver a qué gana o a ver qué consigue. No es eso. El servicio a Dios, por eso dice todas las descripciones que hemos visto, y vamos a estudiar las virtudes un poco más adelante, deben ser puestas en las manos de Dios. Otro de los factores es para que haya dedicación a la vocación ministerial de parte de las personas. Ese es otro motivo por el cual hay que buscar esto. Phil Jackson, que era un gran coach de la NBA en básquetbol, decía: la fuerza del equipo es cada miembro en individual, y la fuerza de cada miembro individual es la fuerza de su equipo. Todo se cumple. Hay personas que son muy hábiles, pero que solos no pudieran hacer nada. Y hay equipos que tienen a muchas personas hábiles, pero que juntos entonces pueden hacer cosas maravillosas. Y eso es lo que sucede en la iglesia. Por eso la vocación ministerial se debe desarrollar y las personas deben saberlo. Helen Keller decía: solos podemos hacer tan poco, pero juntos podemos hacer mucho. Y ese es el movimiento de la iglesia. La iglesia no es el pastor, la iglesia no es el asistente del pastor o el copastor. La iglesia somos todos. Y todos debemos colaborar en algo para que las cosas funcionen, para que las cosas trabajen. Y esa colaboración debe ser totalmente de mi corazón, debe salir de mi corazón sin esperar nada a cambio. Entonces, después de esto vino una selección de servidores, en base a las virtudes que Dios había mandado a buscar. Por eso dice los versículos, vuelvo a nuestro texto base, Hechos 6, del 3 al 6, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ven cómo están claros los requisitos para el puesto. Veamos estas virtudes. Lo primero que pedía el perfil del puesto, cuando todos entraron a las redes sociales y empezaron a ver si aplicaban vía en línea a los puestos de servidores en el tiempo de la iglesia, encontraron que lo primero era el buen testimonio. ¿Tiene usted buen testimonio?, le preguntaban. ¿No tiene nadie que hable mal de usted? ¿No tiene puesta alguna demanda en algún juzgado? ¿Ha pagado todas sus cuotas alimenticias? ¿No ha dejado de pagar impuestos? ¿No lo anda buscando la justicia? ¿No anda haciendo estas cosas aquí y allá? Eso y lo otro. Buen testimonio. Y la aplicación quiere decir que el siervo, a través de su vida, atestigua de la veracidad del evangelio de Jesucristo y de la obra que este evangelio ha hecho en su vida, en su perfil y en lo que usted hace. Ratifica a los demás acerca de su fe, del amor y de la lealtad que usted tiene a Dios, el Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, Timoteo. Fíjese que cuando escogen a Timoteo para ser parte de la iglesia un poco más adelante, en el libro de los Hechos, capítulo 16, es cuando se empieza a mencionar el nombre de este joven. Estaba joven en ese momento, pero ya a su edad él ya mostraba estas características y estaba siendo tomado en cuenta para poder servir a Dios. Hechos 16 del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea que Timoteo era mezclado. Timoteo no era ese hebreo puro que a ellos les gustaba, sin embargo había sido escogido por Dios para poder servir. La segunda característica que dice aquí, o las virtudes: primera dijimos buen testimonio, segunda lleno del Espíritu Santo. Esta palabra llenura del Espíritu vemos que está completo, totalmente lleno, en plenitud, satisfecho o maduro. Eso quiere decir esta palabra lleno en el griego. El siervo del Señor debe buscar y ser continuo, pleno, lleno, gozoso de la presencia del Espíritu Santo. Buscar en él la satisfacción de su ser, lo cual le derramará a esta persona madurez espiritual, madurez dentro de sí mismo en el alma para poder ejercer un liderazgo ejemplar. Entonces, según lo que hemos leído acá, los discípulos en Iconio, en medio de un contexto de persecución, estaban llenos del Espíritu Santo y aún así vieron todas estas características en el joven Timoteo. Pero veamos qué se habla acerca de ellos. Hechos capítulo 13, un poquito antes de donde estábamos, versículos 50 al 52. Hechos 13, 50 al 52. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas en los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto estaba pasando en Iconio. Y esta acción, voy a solo recordarles, esta acción de sacudir el polvo contra ellos fue una instrucción que dio Jesucristo a los apóstoles cuando fueron enviados a predicar la palabra de Dios a los judíos en Mateo capítulo 7. Y él les decía esta misma frase, y les decía, bueno, si alguien no quiere nada con ustedes, si no los quieren escuchar, si los están insultando, si quieren, sacudan el polvo de sus pies, que era un símbolo de decir, bueno, entonces aquí te dejo tu polvo, no necesito nada de ti y me voy de acá porque sencillamente no me quieren recibir. Pues aquí en esta porción de la Escritura se resalta esa misma frase que usó Jesucristo. Otra de las características de las virtudes que tienen los servidores es llenos de sabiduría. La palabra sabiduría significa discernimiento, conocimiento especializado. Por eso el creyente que es lleno del Espíritu Santo encontrará la fuente de la sabiduría en el conocimiento de la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios. Dice la Biblia en la epístola a los Colosenses que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y nosotros estaremos en contacto con eso si recibimos la unción del Espíritu Santo. De esta manera y de una vida plena en su vida y en el servicio a Jesús, la iglesia empezará a crecer. Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces el temor a Dios, no el miedo a Dios, sino el temor reverente de un sincero deseo en mi corazón de no faltarle a Dios, es el principio de la sabiduría. Otra de las virtudes es que sean llenos de fe, que esa es una de las virtudes extras que tenía Esteban. La fe es la confiabilidad, la convicción o el compromiso, la fidelidad. El siervo del Señor que es lleno del Espíritu Santo tiene como efecto dominó en su vida una plenitud de fe. Está completamente convencido de las cosas que dice la Biblia y que son verdad y que se cumplirán porque Dios es único, verdadero y eterno. Una llenura de fe. Esto se va a ver reflejado en la práctica de una vida de convicción en el Señor y su palabra en todo momento. Entonces, ese fue el caso de Esteban. Ustedes recuerdan y saben que Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Más adelante está esa historia. Permaneció firme en su fe, capacitado por la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, versículo 55, hablando con respecto a Esteban, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces, después de todo esto viene esa elección y esa consagración que había.
Quiere decir que la gente de la iglesia escogió a estos hombres, se los llevó a los apóstoles y los apóstoles los consagraron, es decir, les dieron el espaldarazo, los ungieron para que ellos desarrollaran estos temas. ¿Y por qué fue esto? Por las virtudes espirituales y no por una amistad, no por el cuello, como decimos acá en este país, el cuello, no sé cómo lo dirán en otras partes, pero es por la amistad. Por aprobación del pastorado, por autorización y delegación de Dios y del pastorado les impusieron las manos, dice, quiere decir que oraron por ellos y con eso estaban con la autorización espiritual para seguir el servicio a Dios. Entonces el desarrollo de la iglesia se da en aquel tiempo por la unción, la presencia de Dios, la verdad de la palabra, y también en la parte humana es por el trabajo en equipo, por la administración que Dios había delegado a los seres humanos en la tierra. Esto incrementó la predicación de la palabra de Dios. Por eso dice que en el versículo 7, un poco más adelante hasta donde hemos leído, crecía la palabra de Dios en aquel tiempo porque era una iglesia organizada y se estaba desarrollando. Shiva Negi dice, una escritora, no esperes la oportunidad adecuada, aprende a reconocer la oportunidad en cada situación, y ahí se dio en la iglesia, en esos momentos, la oportunidad a la enseñanza y a la predicación de un grupo más grande que alcanzaba más personas, más puntos de enseñanza en los lugares. Recuerden que en Hechos capítulo 5, versículo 42, estudiamos la semana pasada, que por las calles y las casas no cesaban de predicar el nombre de Jesucristo, y era porque se enseñaba por todas partes, pero para eso necesita usted un equipo. Los 12 apóstoles no eran suficientes para cubrir todo eso. Por eso los grupos familiares o estos estudios que hacemos a través de redes sociales necesitan tener una persona que tenga la disposición de hacerlo. Es elemental en tiempos de persecución, como dijimos la semana pasada o el último estudio que tuvimos, es elemental que tengamos más personas. Ninguno de nosotros es vital Jesucristo únicamente, y Jesucristo es eterno y es antidestructible, es indestructible, sería la palabra correcta, es indestructible, pero nosotros pasaremos y detrás de nosotros tendrá que venir otra persona que siga haciendo el trabajo que hacemos. El respaldo del Espíritu Santo en milagros, en prodigios, en cosas sobrenaturales, posibilitar el crecer a la iglesia, hacer algo que está conocido como verdadero y verificar el poder de Dios en las iglesias. Eso es parte de nuestro trabajo. Marcos capítulo 16, versículos 17 al 20 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas las partes, ayudándoles el Señor, vea usted, ayudando, y el Señor ya estaba arriba, dice aquí, sentado a la diestra de Dios, pero aún así les ayudaba y confirmaba la palabra con señales que les seguían a este grupo. Amén. ¿Se dan cuenta cómo está conjugado todo? Dios nos deja administrando la obra, pero no nos deja solo haciéndolo porque sabe que no tenemos el poder para hacerlo. El poder viene de Dios. Por eso a Él sea siempre la honra y la gloria. El incremento en las conversiones y la madurez espiritual era lo que estaba sucediendo. El número de los discípulos crecía grandemente. El incremento del milagro del nuevo nacimiento es lo más importante. Pueden haber muchos milagros de sanidad, de resolverle los problemas económicos, etcétera, pero el milagro más grande es el perdón de pecados y el nuevo nacimiento para una vida eterna. La gran comisión no es una opción a considerar, es una orden que debe ser obedecida, decía el predicador Hudson Taylor. Incremento del compromiso con Cristo. El cristianismo sin discipulado es simplemente cristianismo sin Cristo. Tenemos que discipularnos, y la discipulación o la parte del discipulado significa crecer en el conocimiento de Dios. Solo un discípulo puede hacer a otro discípulo. Solo un jugador de básquetbol puede entrenar a otro jugador de básquetbol. Solo un piloto puede entrenar a otro piloto. Tenemos que tener la experiencia para poder enseñar a otros. Por eso nosotros tenemos que ser primero discipulados para poder discipular a otras personas.
¿Considera usted que hay una mayor cantidad de verdaderos discípulos en la iglesia hoy en día, o la mayoría son creyentes nominales que no saben absolutamente nada de lo que está pasando, excepto que tienen que ir a la iglesia para llenar el requisito? ¿Cree que la iglesia del Señor ha cumplido a nivel personal esa gran comisión de poder llevar la palabra a otros? Cualquiera que sea la respuesta, yo le invito a usted, a cualquiera que sea la iglesia donde usted se congregue, que usted ponga su vida a la disposición de Dios y que usted pueda ser un canal de bendición para estas personas, no solo para el crecimiento de la iglesia, sino para el crecimiento individual de las personas a las cuales usted pueda alcanzar. Servir a Dios es invaluable, servir a Dios es una maravilla. Hablar de las cosas maravillosas que hace Dios en nuestra vida, no hay nada más sobre este mundo que nos llene más el corazón que poder hacer esto. Así que le invito, si usted no ha servido nunca en una iglesia, que busque en qué ayudar a crecer a nuestra iglesia y a las personas. No necesariamente tiene que ser una gran predicadora o un gran predicador. Cualquier área en la que usted pueda servir en la organización a donde usted pertenece es importante. Todo es importante, todo cuenta, todo cuenta. Así que busque algo que hacer para servirle al Señor. Y si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, con toda esta oferta que ahora hemos visto, y toda esta estructura, que no es estructura religiosa, religión es otra cosa, esta es una estructura de iglesia, de lo que Dios quería para nosotros como seres humanos, le invitamos a que dé un paso de fe y reciba al Señor Jesús como Salvador en su corazón, y que después busque un lugar, una iglesia a donde congregarse para poder desarrollar más su fe y crecer siendo discipulado por otras personas que en algún momento hemos pasado por este desarrollo espiritual. Si usted quiere dar este paso de fe, ahí donde está, diga conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. También reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por esta gran oportunidad. Disipula mi corazón. Envía a alguien, Señor, a hablarme de tu palabra y a enseñarme más de ti. En el nombre de Jesús. Amén.